Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar la segunda parte del ciclo de paneles de hoy. Después del panel tan rico y tan interesante que hemos tenido anterior a este con todos los movimientos estudiantiles, pasamos a la segunda parte, que se llama Trazando el Frente Anticolonial. En este panel van a participar dos ponentes que ahora voy a pasar a presentar, y había una tercera ponente que es Leila Ghanem, que desgraciadamente ella se encuentra en el Líbano, entonces bueno, por problemas de vuelo, de cierre de espacio aéreo, etcétera, etcétera, pues no puede estar aquí hoy. Entonces Leila nos ha mandado una carta para que la leamos en su nombre. ¿Perdón? Sí. Que vamos a pasar a leer a continuación. Bueno, lo primero, agradeceros a todos y a todas, por supuesto, vuestra presencia aquí, agradecer a nuestros compañeros y compañeras de la mesa, agradecer a la Fundación Anselmo Lorenzo por habernos prestado este estupendo espacio y no me alargo mucho más. Bueno, mi nombre es Sausan, yo soy parte de Masar Badil en el Estado español, soy parte también del Movimiento de Mujeres Palestinas del Karama. Y me ha tocado presentar esta mesa. En ella tenemos tenemos a un profesor de antropología, a mi izquierda a Iñaki, tenemos a mi izquierda del todo a Iñaki Gil de San Vicente. Él es internacionalista y antiimperialista vasco. Tenemos a Charlotte Gates a mi izquierda. Ella es la coordinadora internacional de la Red de Solidaridad con los Presos y Presas Palestinas Samidum. Y miembro fundadora del movimiento Masar Badil. Además también forma parte de varias organizaciones e instituciones, tanto en Canadá como en Estados Unidos, incluida la Asociación Estadounidense de Abogados, la Coalición por el Derecho al Retorno y algunas otras. Ella estudió en Estados Unidos, se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Rogers de Nueva Jersey y bueno, después del 7 de octubre nuestra compañera Charlotte ha sido sometida a una intensa campaña sionista, especialmente durante el pasado año. Y bueno, en cuanto a Laila, que es la compañera que no puede estar aquí hoy, profesora de antropología en la Universidad René Descartes, si lo he dicho bien, en París, redactora jefa de la revista Badil y contribuyó a la organización del tribunal Sabre y Shatila en Bruselas. Voy a pasar a leer rápidamente la carta de Laila, si os parece bien, que a su vez nuestros compañeros que están en la mesa de traducción la van a traducir al inglés para quien lo necesite. Queridos camaradas, en el Líbano y Palestina estamos viviendo el periodo más grave y decisivo de nuestra historia. Estamos ante una guerra de supervivencia que enfrenta a nuestra resistencia y a nuestros pueblos con el enemigo más bárbaro, apoyado, dirigido, armado, financiado, apoyado mediáticamente y protegido legal y diplomáticamente por Occidente imperial y en particular por Estados Unidos. Desde el 8 de octubre, Washington ha establecido un puente aéreo con Tel Aviv y les ha entregado las armas más sofisticadas, incluidos los F-35 y las bombas de 2 toneladas utilizadas para asesinar a los miembros y al líder de Hezbollah. El 27 de septiembre, Estados Unidos anunció que había concedido a Israel otros 9 millones de euros para su guerra contra la resistencia libanesa. Libaneses y palestinos están siendo asesinados por armas y municiones estadounidenses y europeas. 45.000 millones es la cantidad de ayuda estadounidense enviada a Israel para masacrar a los gazatí, lo que significa $1 millón por cada mártir gazatí. El general Giab dijo: ninguna otra guerra de liberación nacional ha sido tan feroz ni ha causado tantas bajas como nuestra guerra. Son declaraciones hechas a Associated Press en 2005. En Vietnam, la guerra fue ciertamente mortífera y los combatientes ardieron en las llamas del napalm, pero no fue comparable su intensidad, su supremacía técnica, que eran 100 satélites y un centro de inteligencia artificial operativo, su implacabilidad, con una alianza occidental que puso todos sus conocimientos de espionaje para salvar al Estado colonial que representa el sistema depredador y feroz del capitalismo imperial. En 6 meses se han lanzado sobre Gaza el equivalente a 5 bombas atómicas de Hiroshima y 85 bombas estadounidenses
Mark 84, bombas antirrefuerzo de 1 tonelada cada una, y bombas Blue 109 de 2 toneladas cada una, se usaron para matar al líder de la resistencia, Hassan Nasrallah. Antes que él cayó Ibrahim Aqilu. Netanyahu dedicó su asesinato a sus amos estadounidenses, que le buscaban desde 1983 por su responsabilidad en 2 actos militares de gran importancia: la explosión de la embajada estadounidense en Beirut durante una reunión de espías estadounidenses en Oriente Próximo y el ataque a una base de marines en el que murieron 246 soldados yanquis. Esta guerra declarada contra la resistencia libanesa, más allá de los objetivos anunciados por Israel y sus aliados occidentales, no tiene como única finalidad que vuelvan los 300.000 colonos del norte a sus colonias de la frontera libanesa, ni pretende únicamente deshacer las operaciones de apoyo a Gaza. Su verdadero objetivo es liquidar a Hezbollah, que es actualmente el mayor movimiento de liberación nacional existente a escala internacional. Un movimiento que demostró su valía en el año 2000, cuando expulsó al ejército israelí tras 22 años de ocupación del sur del Líbano, y en 2006, cuando infligió una aplastante derrota al Estado sionista. Fue la primera vez, después de Vietnam, en la que los simples comandos de un ejército de liberación nacional ganaron una guerra contra un ejército regular armado hasta los dientes por los estadounidenses. Por esta razón, la lucha que se libra ahora en Beirut y en Gaza es una lucha que concierne a toda la humanidad. Lo que está en juego es similar a lo que ocurrió en la Guerra Civil Española y en el Movimiento de Liberación Nacional Palestino. Contra la resistencia palestina y libanesa se están lanzando todas las fuerzas del imperialismo y han volcado su armamento más poderoso para asesinar a combatientes desarmados. Netanyahu anunció en las Naciones Unidas que Israel lidera la lucha contra la barbarie y el terrorismo, en nombre del occidente civilizado. Actualmente estamos librando una guerra de supervivencia en Gaza y Beirut. Hemos sufrido golpes muy duros, pérdidas humanas, destrucciones masivas, cientos de miles de refugiados y, sobre todo, la pérdida de gran parte de la dirección del movimiento, incluido su líder, Hassan Nasrallah, que era un gran estratega y dirigente militar, equivalente a Giyad, a Ho Chi Minh o al Che de América Latina. Hassan Nasrallah, máximo dirigente militar del movimiento chiita libanés desde hace 32 años, fue un combatiente austero. Nació en una familia pobre del sur del Líbano y creció en un barrio obrero del este de Beirut. Siempre ha antepuesto la cuestión nacional a la religiosa. Para él, la liberación de Palestina era tanto un deber sagrado como una lucha anticolonial y antiimperialista. Estaba convencido de que era el sistema capitalista depredador, con su cabeza en Washington, quien dirigía la batalla detrás de su peón sionista. Nasrallah pagó con su vida sus convicciones políticas. La pregunta hoy es, ¿seremos capaces de resistir y recuperarnos? La respuesta es sí, es necesario y debemos hacerlo. Y estamos decididos, como el pueblo de Gaza, a no rendirnos y a no arrodillarnos. Desde la muerte de Nasrallah se difunden fragmentos de varios de sus discursos pronunciados con ocasión de la conmemoración de los dirigentes históricos de Hezbollah asesinados por Israel, en los que insiste en el significado de morir como mártir, morir por la patria o por la causa, por la justicia, por la libertad, por Palestina. Es un camino elegido voluntariamente por los militantes de Hezbollah. La literatura chií destaca la figura de Ali Ben Abi Talib y de su hijo el Hussein, que murieron luchando contra la injusticia y el despotismo de una clase ascendente de emires que pretendían legalizar la propiedad privada y controlar las finanzas. Para la población chií, Nasrallah es heredero de este linaje. A pesar de la devastadora muerte de Nasrallah y de muchos dirigentes del movimiento, la resistencia se reorganizó rápidamente, al día siguiente de la muerte de este histórico líder, y los misiles lanzados contra el enemigo sionista no cesaron. El programa de combate siguió funcionando, y es muy importante afirmar que el cuerpo de comandos del ejército, que cuenta con 100.000 combatientes, no se tambaleó. Los comandos de Hezbollah son verdaderos guerrilleros experimentados que han perfeccionado sus habilidades durante los últimos 30 años en batallas, tanto contra el ejército colonial israelí como contra los mercenarios Daesh en Siria e Irak, entrenados por la CIA. En su primer discurso tras la muerte de Nasrallah, el número 2 del partido, Naim Qassem,
Señaló que Hezbollah solo ha utilizado aún el 10% de sus armas, que lucha con lanzaproyectiles múltiples Katyusha, que pronto pasará a las armas balísticas y que su cuerpo militar permanece intacto y listo para la batalla terrestre. Estas declaraciones no han sido desmentidas. El 30 de septiembre, Israel intentó una invasión terrestre que contó con la bendición de Washington y que pretendía advertir contra cualquier intento de detener a Israel. El intento solo duró unas horas. El ejército Sahal no es más que un ejército de asesinos cobardes que utilizan la tecnología más sofisticada suministrada por el occidente imperialista para matar a distancia. Y sobre todo es barato. No cuesta nada apretar un botón para masacrar a 4.000 personas o derrumbar los pueblos del sur del Líbano sobre las cabezas de sus gentes para obligarles a huir. En la fatídica jornada del 23 de septiembre, Israel masacró 600 aldeanos en pocas horas. Al día siguiente, 60 incursiones golpearon la histórica ciudad de Baalbek y los suburbios del sur, poblados por casi 1 millón de libaneses y libanesas. Los gazatíes llevan un año viviendo en Gaza estos escenarios de genocidio en serie. Ahora se añade la versión libanesa del genocidio. Frente a esta barbarie sanguinaria, solo hay una alternativa, que es continuar la batalla. Netanyahu dijo que mató a Nasrallah porque se negó a detener su apoyo a Gaza. Naim Qassem, el nuevo líder, aseguró que nuestro objetivo sigue siendo el mismo, la liberación de Palestina. Por el momento el partido se está reorganizando y tiene que resolver problemas de seguridad. Ha decidido pasar a la clandestinidad y acaba de publicar un texto sobre la adopción de la línea de guerra larga de liberación popular. Cuando escribo estas líneas, Irán ha entrado finalmente en la batalla en apoyo a Gaza y Líbano y ha lanzado 2 ataques con proyectiles balísticos, cada uno de ellos con 260 cohetes. Alrededor de 170 de ellos llegaron a su destino, a pesar de la cúpula de hierro occidental que protege a Israel. Varias bases militares, incluido el aeropuerto de El Lede, fueron destruidas. Yemen destruyó un buque naval británico en el Mar Rojo que transportaba municiones a Israel. Queridos camaradas, el eje de la resistencia en Oriente Medio, dirigido por Al-Qassam de Sinwar y por el Hezbollah de Nasrallah, libra una batalla en nombre de toda la humanidad, porque precisamente es allí donde se concentra el ejército imperialista con su maquinaria militar, económica, financiera y mediática. Somos la vanguardia de una lucha anticolonial, antiimperialista, una lucha de clases contra el capitalismo depredador en la fase suprema de su barbarie, y debemos actuar juntos como buenos internacionalistas. ¡Viva la lucha heroica de los pueblos libanés y palestinos! ¡Gloria a nuestros héroes mártires que nos abrieron el camino! Vamos a pasar ahora a escuchar a nuestro querido compañero Iñaki. Por favor, Iñaki, ¿me puedes dar el botón del micro? Sí. Bien. Arratsaldeon denoi, buenas noches, buenas tardes a todas y todos. Estamos en una reunión de combate, lo hemos vuelto a confirmar. Y porque es una reunión de combate vamos a hablar claro sobre por qué Europa y Estados Unidos no se mueven, no protestan las clases trabajadoras, no protestamos, no salimos a la calle, no hacemos un boicot profundísimo, no cerramos embajadas, no cerramos empresas sionistas, estamos pasivos y pasivas, ¿no? En una guerra, cuando una parte del bando opresor, está pasivo, es que está colaborando. Desde las retaguardias de los pueblos, la consigna de volver la guerra imperialista en guerra civil, cuando nos negamos a hacer una guerra civil para ayudar a Palestina y a Líbano, es que estamos colaborando. Y voy a tratar de eso. ¿Por qué está pasiva la clase obrera? Algunos dicen que porque hay un sentimiento de culpa con respecto al genocidio de los nazis. En parte sí, pero eso es muy pequeño.
Hay un fuerte sionismo creado en Europa, creado en Gran Bretaña, con colaboración con los nazis, con colaboración de las derechas y con colaboración incluso de sectores cristianos. Esa puede ser una parte. Porque queremos, me incluyo dentro de los europeos, en contra de mi voluntad, porque queremos demostrar que somos demócratas y que se llega a un acuerdo entre los asesinos, los torturadores y los torturados, con ese mito imposible que rechazamos de dos estados, que es imposible porque Israel solamente quiere tener un estado y Palestina solo necesita urgentemente un estado. Hay mucha gente, mucha clase trabajadora que vota a la derecha o que vota al reformismo, que aplaude la teoría de los dos estados, para lavar la conciencia. Por indiferencia, por lavado del cerebro, también. Hemos tenido unos debates en otros sitios en Europa recientemente, hemos tenido debates cuando estaba fundado en la Internacional Antifascista, y una de las cosas que se comentaban era que la indiferencia en política está extendida en Europa. Era una experiencia ya constatada a comienzos de los años 80. No podemos tocar ahora esa cuestión, pero si analizamos los gobiernos europeos, vemos que la indiferencia va unida al avance del fascismo y del neofascismo, al avance del irracionalismo, etc. Por un democraticismo barato, puede ser, ya lo he comentado antes, vamos a negociar. Por miedo a la represión, también. Europa está caminando y Estados Unidos está caminando. En los años 70 se hablaba del Estado fuerte. Ahora tenemos que hablar del Estado durísimo. Tenemos que hablar del Estado no solamente policial y torturador. Tenemos que hablar de una máquina de violencias múltiples que van desde la multa hasta el cierre de periódicos, hasta el cierre de medios de comunicación libre y crítica, como han vuelto a cerrar por 14ª vez la página y la página web de antiimperialistas.com, pero se ha abierto, etc. Y hay miedo a la represión, a las multas, porque todo lo ha unido y en un pueblo, en una clase obrera que la están empobreciendo, una multa es una cosa grave. Sin ir más lejos, hoy tenían que venir unos compañeros de Euskal Herria que tienen como mínimo 2.400 euros de multa a pagar y no tienen dinero. Pero creo que todo esto se junta en un factor también más profundo y más jodido, y es el siguiente. Muchos años de neoliberalismo, muchos años de ausencia de la izquierda revolucionaria, muchos años de dejadez en la lucha teórica y política, muchos años de indiferencia hacia la ética de ayuda mutua, de socorro, de dejar que nuestras amigas, amigos, compañeros se pudran en las cárceles, ha hecho que crezca, junto con la propaganda burguesa imperialista europea, en estos momentos en Europa, hay una propaganda intensiva para la remilitarización de Europa. Se está extendiendo una ideología imperialista europea. Como no ha habido nunca, ha habido ideologías imperialistas de los estados enfrentados. Pero ahora con el mito de la Unión Europea se está creando una única ideología imperialista. Esto actúa en el pueblo y no podemos negar esto. Cada factor de esto nos obliga a nuevos campos de combate y nuevos sitios de militancia. Y ante esto, la izquierda cierra los ojos, cierra la boca y cierra los oídos. Lo único que importa son los votos. No importan los niños de las niñas. Pero esto va agravado también por otro factor. Hasta ahora, hasta hace unos pocos años, todos sabíamos que por el intermedio pasaba el grueso de los recursos energéticos, exceptuando el norte de Rusia, exceptuando Venezuela,
exceptuando algunos otros sitios, el grueso de los recursos energéticos, gas, crudo, una serie de productos de tierra de todas clases pasaban por el límite. Se sabrá que si esto se pierde para Occidente, todos perdemos calidad de burguesa o calidad obrera de vida, calidad obrera en el sentido capitalista del término. Y como he explicado antes, todos tenemos un monstruo burgués en nuestro bolsillo. Y esto nos impide y nos lleva a esa indiferencia y a esa pasividad colaboracionista. Pero es que de entonces ahora la cosa se ha agravado. Y este es un defecto que tenemos las izquierdas. Desde el momento que China Popular y otros países, Irán, Rusia, las alianzas en Asia Central, el BRIC, la multipolaridad, la lucha contra la dictadura del dólar, desde que esto se ha acelerado desde el año 2017-2018, ahora va a haber una reunión muy importante, muy importante sobre el BRIC, sobre otras decisiones, reuniones muy importantes sobre cómo ir reduciendo la dictadura del dólar. Intervienen más factores que no solamente el energético. El imperialismo y nosotros, como imperialistas que tenemos aquí dentro, intuimos, el imperialismo lo sabe, que Oriente Medio tiene una importancia superior a la que tenía hace 20 años. Si nosotros tuviéramos un mapa, veríamos que Oriente Medio es un cruce de dos líneas estratégicas, por donde la civilización humana, que es africana, subió para Asia y subió para Europa. ¿Qué dos líneas estratégicas? Una, la que conecta el norte de Eurasia con África. Si esto se pone en funcionamiento, Europa queda condenada a un istmo, a un pequeñito istmo, muy pequeñito, frente a la inmensidad de lo que sería una alianza profunda de Eurasia con África. Europa está quedando y ahí quedará en un rinconcito pequeñito. ¿Cuál es el otro eje? El otro eje es el que va de América, de los asesinos, hasta el Indo-Pacífico. El Indo-Pacífico es un término inventado por el imperialismo alemán. Ese eje tiene dos puntos centrales: el pueblo saharaui, Argelia y Oriente Medio. Y eso lo tienen que controlar porque es el eje, uno de los ejes más baratos para que el enorme potencial destructivo del ejército norteamericano oficial y los ejércitos privados norteamericanos puedan llegar a controlar el sur de Europa, puedan preparar una guerra contra Irán, puedan agarrar a India y a Turquía, puedan seguir más para allí, puedan aplastar Corea, puedan asegurar el dominio de Filipinas, aliados con Japón y con Australia, y puedan preparar un cerco estratégico de Eurasia. Por tanto, vemos que hay dos ejes geoestratégicos, dos ejes que han existido ya en la historia en la formación del sistema capitalista. Si estos ejes se llegan a fusionar, si Palestina vence, si Líbano vence, si Irán vence, si Irak vence, si Siria vence, si Argelia se sostiene, si el Sahel se subleva, si la emancipación en África continúa, son muchos síes, pero tenemos que hacer que sean síes. Si esto continúa para adelante, no solamente Europa quedará reducido a un mismo, sino Norteamérica será incapaz de volver a controlar la Eurasia y África, porque tendrá que cruzar un océano y tendrá que hacer un esfuerzo gigantesco. Para eso tendrá que primero dominar también nuestra América, que lo tiene crudo. Para eso se hizo la Internacional Antifascista.
Bien, para ir terminando. ¿Qué implicaría una victoria palestina? ¿Qué implicaría una derrota en Oriente Medio para el imperialismo? ¿Qué implicaría en Oriente Medio un sistema político, democrático, radical, con todos los aspectos de justicia social que tiene el chiismo, con todos los aspectos de justicia social que están inmersos en Irak, que están en Palestina? Hay que leer el documento de Hamas sobre la reivindicación de la tierra. Ahí late el socialismo, late esa justicia profunda de un sector de las religiones. Si eso continúa para adelante, ¿qué se habrá producido? Se habrá producido un eje terrestre de comunicación mucho más rápido y barato que los ejes marítimos que existen ahora, y se habrán superado las fronteras del criminal israelí, de los terroristas, de toda el área. Se habrán controlado a las burguesías del Golfo, se habrá disciplinado a la burguesía egipcia, etcétera, etcétera. Y se podrá crear un corredor terrestre, ahora solamente es marítimo y está entrecortado, un corredor terrestre que conectaría Siberia con Sudáfrica. Este corredor terrestre sería un golpe decisivo para la fuerza militar del imperialismo. El ejército norteamericano tiene capacidad en estos momentos de organizar en 30 minutos el bombardeo de cualquier parte del mundo donde no haya unidades antiaéreas rusas y chinas. En 30 minutos preparan el bombardeo de cualquier parte del mundo donde no haya unidades antiaéreas rusas y chinas. Sería muy interesante que aprendiéramos a cómo se manejan. Entonces, en esa lógica, la propia fuerza militar norteamericana quedaría rota de cuajo. Pero no solamente sería eso, sería que se cortaría directamente o se pondrían tantas condiciones para el flujo de material energético que la economía europea entraría en un declive imparable. Acordémonos de lo que pasó cuando un gran transportador giró un poquito en el canal de Suez y se empotró. Estuvo una semana empotrado. Y el capitalismo europeo empezó primero a toser, luego le entró fiebre y luego le entró histeria. Y solamente una semana. Si todo eso se corta bien, pero no solamente eso, el aumento político, el aumento económico llevaría un aumento de otras monedas que no estarían controladas ni por la dictadura del dólar, ni del euro, ni del yen. Se podría hacer una política totalmente diferente, y a escala de las relaciones internacionales e instituciones internacionales se abriría un espacio infinito. Pero no solamente eso, a escala de conexiones culturales de los pueblos, no de la industria cultural occidental, culturales de los pueblos que podrían conectar inmediatamente el saber del África negra, el saber del Sahel, el saber de la cultura egipcia con el saber de Kamchatka, allá arriba del todo en Siberia. Esto sería un golpe para el dominio cultural imperialista demoledor. Y el último golpe, o el primero, el que nos corresponde a nosotros, y voy acabando, ¿cuál sería? Que muy probablemente la situación nuestra sería tan tremenda que por fin, por vergüenza o por necesidad, nos lanzaríamos a la revolución socialista, que ya es hora. Todo esto parece un sueño, pero el imperialismo sabe que si eso vence, sería un golpe mundial a su dominio, y por eso no van a dejar que el pueblo palestino venza, no van a dejar que el pueblo libanés venza, van a preparar la destrucción de Irán, etcétera, etcétera. Y una de las responsabilidades va a ser nuestra, porque somos colaboracionistas. Nada más. Gracias, y le vamos a dar la palabra a
Charlotte y después de Charlotte nos encantaría tener tiempo para preguntas, pero nos tememos que es imposible porque tenemos un tiempo muy limitado, así que vamos a escuchar a nuestra compañera. Gracias. Thank you very much, comrades. And I do want to ask if you speak Spanish, this is a wonderful time to put on your headset, and if you don't understand English, so that we'll be able to be in communication with each other. So I wanted to begin today this presentation at this moment at the fourth gathering of the Masar Badil, the Palestinian Alternative Revolutionary Path movement, in the city where it was founded 3 years ago, in Madrid, when it was to take the legacy of Madrid in the Palestinian movement from the legacy of collaboration, of liquidation, and of normalization of the Zionist regime, of the infamous Madrid Conference of 1991, and replace that with a new revolutionary path for the Palestinian cause, one that rejected Zionism completely, one that stands unremittingly with the resistance and with the liberation of Palestine from the river to the sea, to take the conference that promulgated the illusion of the two-state solution and replace it with one that rejected the illusion of the two-state solution and stood clearly for a truly liberated Palestine and a truly liberated region, one in which there is no place for Zionism and no place for imperialism. And secondly, I wanted to begin by saluting all of the souls of the martyrs who have risen in the past year of struggle. And not only, of course, in the past year of struggle, but in the past 100 years of the struggle of the Palestinian people against colonialism, but also in the struggle of all of the peoples of the region, and in the struggles of all of our global movement for liberation, for self-determination, for true sovereignty, and for a new world with the defeat of imperialism. And so, of course, we salute the great martyr and the great leader, Syed Hassan Nasrallah, who was taken from us by a Zionist U.S. crime, and that was complicit by all of the imperialist powers, because we must be clear, this was not only a crime that was committed by the Zionist regime alone. This is a crime that would be impossible without U.S. warplanes, U.S. missiles, U.S. money, and U.S. intelligence. But of course, also, we salute the great martyr Ismail Haniyeh. We salute the great martyr Saleh al-Aruri. We salute all of the martyrs of Palestine, the nearly 50,000 Palestinians in Gaza who have been shot dead, who have been bombed with missiles, whose bodies remain under the rubble, the health workers, the journalists, the public service workers who have struggled to keep water and basic services and aid to the Palestinian people that have been specifically attacked for doing this. And of course, the freedom fighters, the strugglers, the resistance of Al-Qassam brigades, of the Abu Ali Mustafa brigades, of Al-Quds brigades, of all of the fighters for the liberation of Palestine, who are those currently on the front line today, struggling for the liberation of humanity. And of course, if we are to speak about this, we cannot accept the thousands and leave out the thousands of martyrs of Lebanon. We cannot leave behind the hundreds upon hundreds of fighters of Hezbollah who have, as they have said, been martyred on the road to Al-Quds, on the road to Jerusalem, on the road to liberation. And of course, the strugglers of Iran, of Syria, of Iraq, and of Yemen, which has decolonized the Red Sea and shut down the supply lines of genocide. Because those are the martyrs who are paving the way for liberation for Palestine and for liberation for all of us. They are sacrificing every day, not only for the freedom of Palestine, but they are sacrificing for the freedom of humanity and for a new future. And so we do not only remember the martyrs and those who have been taken from us and those who have risen as martyrs, but also the leaders who continue this struggle. Because despite the assassinations, despite the massacres, despite the attacks, despite the crimes, the genocide, the ongoing bloody brutality that daily is stealing the lives of women and children and men and elders in Palestine and throughout the region,
The fact is that this is a struggle that has tremendous and powerful leadership that is paving the road of this alternative revolutionary path that we speak about as part of this movement. And so many times when we speak about Palestine in the West, and when we speak about the struggle for Palestinian liberation, and many times we kind of speak about this abstractly, as in we don't want to talk about, it's not that we don't want to have this discussion, but we live in imperialist powers in the heart of the imperial core that deliberately attempt to criminalize even so much as discussing and recognizing the forces who are on the front lines fighting to free Palestine. And so we sometimes have a tendency to speak about Palestine as if we are asking for kindness, as if we are asking for mercy. But we are not asking for mercy. We are standing with the resistance to fight for liberation. And so when we speak about the axis of resistance or the forces of the regional resistance, when we look today at Iran, at Syria, at Iraq, at Yemen, at Lebanon, when we look at the incredible depth of the movement of Hezbollah, which not only liberated the south of Lebanon in 2000, in May 2000, paving the way for the eruption of Al-Aqsa Intifada only a few months later, but also for one of the first times exposed the true weakness of the Zionist military, despite its billions of dollars in weaponry provided on a daily basis by the leadership of imperialism in the United States, and of course supported by its fellow imperialist powers in Germany, Britain, France, Italy, Spain, Canada, etc., then how can we not see the power of a true popular cradle of the resistance? How can we not see the power of a movement that has had, due to the treacherous assassination policy of the Zionist regime together with the United States, that has had many members of its top leadership and incredible, brilliant strategists who have led the military fight and the political fight against the Zionist regime. And yet not only has the weakness of this, has there been no weakness in this movement, not only has it not been weakened, the response has been strengthened, and every single time the Zionists have tried to penetrate the border of the south of Lebanon, every single time they've tried to fight in another way than using their missiles and their US warplanes to strike large buildings of civilians in the south of Lebanon or in Gaza, then what they have been met with is nothing other than death and destruction at the hands of the freedom fighters that are paving the way to a new world. And so today, we salute the fighters of Hezbollah on the front lines. We salute Yahya Sinwar and the Hamas movement. We salute the Palestinian Islamic Jihad. We salute the Popular Forces. And Syria, and Iraq, and Yemen, and Lebanon, we salute the forces of resistance. And so the question for us then, in terms of building an anti-colonial and anti-imperialist movement, is what do we do, not only to salute and support the forces of resistance, but to be part of an international alliance of resistance. One of the reasons why sometimes we don't just say the axis of resistance is because we want to make clear that there is actually a space for the resistance that emanates from Venezuela, from Cuba, from Zimbabwe, even from South Africa, from all of the forces of the world that have the potential to fight imperialism, Zionism, and the reactionary forces that aid in their ongoing crimes and destruction and plunder of humanity. When we look at the enemies that this struggle faces, we have seen that since the 7th of October, they have all united. Because when we speak about Al-Aqsa flood, we say quite clearly that October 7th changed the world. And October 7th changed the world. Al-Aqsa flood changed the world, not only because the Zionist regime began a genocide that for that matter was not begun on October 7th or 8th, 2023, but a genocide that has been in place for 76 years and beyond, because it has always been a genocide in Palestine. Zionism has always been a genocidal movement. It did not just become one. But also, what we also saw on the 7th of October, what Al-Aqsa flood is
It is not only the great flood of the Palestinian people. It is not only the great flood of the regional axis of resistance, but it is the great flood of humanity. And it showed quite clearly that it was possible for the Palestinian resistance, the Palestinian armed resistance led by Hamas, by Kataib al-Qassam, just to be very clear about this, in a context where there is an attempt to criminalize us for even so much as saying and recognizing this, that it was possible to defeat and humiliate the Zionist military machine, that the illusion of impenetrability and undefeatability that the Zionist regime has sought to build up over the past 76 years of colonialism was in fact nothing more than an illusion, once again reiterating the lessons of the south of Lebanon in 2000 and again in 2006. And it also showed not only that it was possible to envision a Palestine free of Zionism, once and for all, from the river to the sea, but an entire Arab nation and an entire Arab and Iranian region free of US imperialism, free of coercive economic measures, free of the plunder of the natural resources of the people of this region, free of imperialism once and for all. And so if we ask, why then does the United States continue to send 500 airlifts of weaponry since October 7th, 2023 to the Zionist regime? If we ask ourselves then, why do they send $8 billion in weaponry that they just approved on the same day that there was a massive hurricane destroying much of the southeast of the United States? Why is Germany deporting Palestinians and trying to take away their asylum en masse? Why are people getting arrested? Why are students getting beaten in the streets of the United States? Why are there mass policing upsurges, whether that's in Spain or Belgium or France or Germany? Why are these things happening? Because just as much as we recognize these truths, our enemies recognize these truths. And so they want to do anything, and they're willing to do anything. And we know the type of inhumane enemy that we face. And that is why we see that when they are completely incapable of achieving their military objectives, are they capable of eliminating Hamas? Are they capable of returning their prisoners of war held by the resistance? Are they capable of eliminating Hezbollah? Are they capable of disuniting the axis of resistance? No, they are not incapable. They are not capable of doing any of these things. What they are capable of doing is using their mass weaponry to bomb and destroy residential buildings, schools, mosques, churches, hospitals, and orphanages. That is what our enemy is. That is what it is capable of doing. And they recognize their interests. And so they have come together when every single Western imperialist leader flew to Tel Aviv on October 8th and 9th and 10th. When U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sit in the decision room with the Zionist army, when they put all of the resistance organizations on their list of terrorist organizations, despite the fact that their resistance under international law is 100% legal, and despite the fact that the genocide and war crimes being carried out by the Zionist regime is 100% illegal, when they lock people up, when they send students out on the streets, they know that the battle is here too. The battle is inside the imperial core, and not only in Gaza and not only in Lebanon. The battle is here as well. And they know that. Our enemies know that. So it is up to us to know that as well. And it is up to us to move on to the next stage of struggle. And so, in conclusion, there are many things that I could say, but I will not say because we have a limited amount of time. But what I do want to say is the resistance in Palestine, in Lebanon, in Yemen, throughout the forces of the axis of resistance, the reason why this resistance is so powerful, there are a few reasons that I just want to say because I think they're important for us. One of them is organization. They're organized forces. This is not individualist action. This is not an individual idea. It's not just kind of vaguely coming together. They build their organizations with structure, with leadership, with clear principles, and with determination, and that's what makes them resilient to assassination campaigns and imprisonment. And they have leadership that has a vision for the future. When we talk about the 7th of October, when we talk about Al-Aqsa flood, it was not simply a prison break, it was not simply a revolt
not simply that people got frustrated with their situation, with the injustice of 76 years of occupation and colonialism and denial of the right to return. It was not that. It was an organized, decisive military action that was undertaken in a strategic manner in order to achieve strategic goals. And one of the purposes of this genocide is an attempt to make us forget that. And so we see the fascist newspaper saying we are here to celebrate the 7th of October. Well, yes, we are here to celebrate the 7th of October. Popular credo. People that sustain these movements. It's not just the fighters fighting. It's every person who knows that the future of their land, of their people, of their freedom, of humanity is found in the resistance. The fact is, for all of us, every fighter who carries his gun today is a tremendous symbol of hope for the world. That despite the genocide, it is still possible to see a new dawn coming at the end of this revolutionary path, and that dawn is that of liberation. And so it is up to us to be the international popular cradle of the resistance. That is our task. It is in our hands for us to take it forward. Muchísimas gracias, Charlotte, muchas gracias, Iñaki. Yo creo que han sido dos intervenciones que nos hubiera encantado que fuesen más largas, porque la verdad que tienen muchísimo que enseñarnos y han sido intervenciones muy ricas de contenido y que han dado en los puntos claves precisamente de lo que veníamos a tratar hoy, ¿no? Que era la lucha anticolonial y antiimperialista. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Os invitamos a que mañana participéis en la conferencia central de Massalvadil de este año 2024 en el espacio Rastro Madrid a las 5 de la tarde, que lleva por título Un camino revolucionario para la liberación de Palestina. Os invitamos asimismo que al día siguiente, el sábado día 5, también en el espacio Rastro Madrid, participéis en un congreso de mujeres que organizamos desde el Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama y donde vamos a tener la presencia de varias ponentes súper interesantes con el tema del feminismo también anticolonial. Y por supuesto la manifestación central que tendremos el domingo, día 6, recuérdame el lugar de salida, que no me acuerdo. Delegacia Atocha a las 12 de la mañana. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos volvemos a ver mañana.